Leo Moño. Entre la vista. Bueno, año. A veces le, bueno, a Luma Nibu, Ulises. Ay, halega hamo le biri le chigalu. Foto, porque botimilla no le anda le vale que tiene loco, gato mira tu nipo. Made. Ni chugo bay feo, bo, chigalu ay lu ay, boto le so, halega bati da su modelo. Cato lacho voy a le mal, nunca vale que No, la verdad que no. Tú sabes que eso, la crianza de nosotros en esos tiempos, compa, no puedes ir a bromear con esos viejos porque te parten la madre. Pero yo tuve la intención una vez de preguntarle, pero según me cuenta mi hermana, ese apodo era más para, no estoy seguro si era la abuela o la mamá de Huevegui. Oh, De ahí en el Almeida me contó una vez eso, que era, parece que era ella. Entonces, por último, mi papá, como son familias de mi papá esa gente, entonces él se quedó con eso. Porque primero mi tía me dijo que era el papá de él, pero no, Almeida no estoy seguro, pero por ahí más o menos. Oh, okay. Y ahí apareció eso. No, Ulises, tía, es un hermano garífuna, limoneño. Ahora que te tugile o se tu ayuma haluma logo bigura que le supuso mal be luge ala wasien halebona ugi bo la embajada y fumetio tiu limu porque ma volunto wile kai e te lebo hati ka te lebo be kai ma baganda wile ma kai Maganda no lo veo. Wow. Aba mo alier bi lumo na diga ba muso ni anu no webiu. Aba Nacho ni nieu ahí. Pero creo que al tío no le gustó. Porque ya por última esta pistola me sacó el tío. Me sacó el tío le la chavo sabe ya todo el batandú. Porque tu tía aumentó. Era una 22 que tenía, pero esa vieja creo que ya no le servía el gato. Él tiene que estar chac para que le haga pa después. Entonces Nazago y su mano. Entonces él fue y le puso la queja a mi mamá. Pero él no le dijo a mi mamá que él me sacó pistola. Él le dijo a mi mamá que yo le falté respeto. Entonces las cosas se voltearon, porque mi mamá abatadeja nuguchu, ¿me entiendes? Pero ya me tengo nuguchu, vagamos betengu ni bisorino, la bud ni blado ni limo lemo, no de que ella problema luma la que viejita y loco. Total un solo, hasta el día que mi tío murió nunca me habló del señor. Medio tuve que No, cae buen día auga. Luego porque no me son hija, tito. Católica, alguien va a la luego numa, la de que vamos a hablar siempre, ya fin no puedo guía, hasta que vamos a ir tío, eso no va a la no, pero nega es algo que mamá la botella que te juego personalmente, sino que es cuestión política y que a veces no se la lengua una cate que le hago. A alguien me botilla, ugile, más por buquea como se veíamos tanto y plata bolidán y Carlos Cólera, también ese movimiento que primero era talento catracho, ahora lo han catalogado como raspe. Bueno, no lo olvidé de la porque en mi época DJ Rey, en los festivales que DJ Rey iba a cantar en la escuela, en los colegios, me parece, en La Esperanza una vez de Tiná, Dubi, y era un tipo que le gustaba el arte y le gustaba la música. Yo podemos decir que yo heredé eso de mi papá, porque mi papá cantaba. Mi papá cantaba profesional, de eso es lo que, tú sabes, el país de nosotros no presta para eso, pero mi papá tenía buenas canciones, hermano, que si tú las escuchas o la escuchaste una vez en la radio, vas a pensar que es una persona, porque hasta en Nuguya, una vez escuché una canción de mi papá, y yo no sabía que era él, hasta que mi mamá me dijo, leemos, entonces le digo, wow, pero tú sabes las canciones boleros de antes, entonces prácticamente de ahí fue que yo cogí un poquito de lo que él sabía, porque si yo hubiera heredado lo que él, el nivel de música que él tenía, yo fuera mejor todavía. Pero sí, yo fui el primer limoneño en cantar
si le vamos a poner reggaetón o raspe o lo que sea, como se llame, en Limón. Ok. Yo. ¿Me entiendes? Entonces, después de mí, porque yo me acuerdo que este muchacho, Sammy, Necta y todos estos, cuando yo estaba pequeño, cuando yo estaba cantando, ellos pequeños iban ahí a hacerme bulla, a hacerme bulto. ¿Entiendes? Entonces no me extrañó después verlos a ellos cantar y todo, que muchos de ellos se dieron cuenta que era yo y muchos de ellos no hicieron memoria. Ya. Entonces, pues sí, entre yo y podemos decir hippie, fuimos los primeros los promotores de ese tipo de música ahí en el pueblo. A ti ya podemos ver que va a dar tu guía. Aparte de volvemos a unir vocais. No, yo hice dos álbumes ya. Oye. Ahí fueron 2 álbumes. Porque había muchas de mis canciones, Cólera las regrababa para él. Okay. Porque si tú escuchaste Visa para viajar, Ajá. de Cólera Nemulia. Eso lo hice yo. Okay. Si tú escuchaste no me la vayas a preñar, por favor, también. Ese fue ese Nemu Giabali. Ahí tú hago ni novia dali que te tu guchuno. Babusot no te pata que te tu niro. Y da birrasan. Entonces, de ahí fue que yo pero imaginar vos, ¿entiendes? Imagínate. No puedes mencionar el nombre, solo imagínate. Y entonces, esa canción era mía. Hay un lindo lugar, también es mía. Solo que muchas, como te digo, porque yo por eso después paré de estar cantando con Cólera cuando iba a Limón. Porque él llegaba, no sé si a él se le terminó la producción, pero él lo que hacía es que iba a Limón, entonces me enganchaba. Vamos a practicar y escribimos las canciones. Entonces, cuando él la Gamburi Nemo, él decir, se las grababa, las escribía, pero de repente en Nachilo Zula, estaba pegando una qué raro. Entonces dije yo, no. Ya cuando la última y penúltima vez que fue a Limón, Memo a ti yo no escuché música tampoco nueva de él, porque entonces él grababa mi música. Y tú sabes, uno no tiene derecho porque no tenés registro ni nada. Entonces, pero sí, muchas de las canciones, las últimas canciones de Cólera eran canciones mías. Eran canciones mías. ¿Verdad? El que puede darte un poquito de confirmación de eso es Mado, porque Mado, Mado no di práctica. El marido de Daisy. ¿Me entiendes? Entonces, hubieron muchas canciones que Cólera grabó que eran mías. Que eran mías. En esa misma canción está el Kai y el Kundo. Pero no chavales, tal vez si tú... Señorita, kame badugay nu, señorita, kame bagabarahayana, lida barasa de tabugie mangu, nimbay kailuma weye kundu, nimbay kailuma weye kundu, miriha la bulu que pavimento, señorita. Esa fue la canción que me desgració a mí con el tío y con el Kundo también, ¿no? Que el Kundo. Para la numa google numa landing. Y este lego no, amu lisa si benhiwo. Nega no mamao. Diga alego no amu. Yundo be ata na tito bemo, madon bo balu bugu chunyi. Lete nega tilo. Banadi no no abani no. De allá fue que le respondí yo. Dale gracias a Dios que te meto a mi rol, hombre. Lete no. Dale gracias a Dios. Me guboli no ya lete. Entonces, yo andaba con Didingo. Amanego lo Didingo. Vamos a golate, le jinga jingua. De repente Moncho un día viene y me dice, mane ati bungo ti kundu buma ko pero lego kala. Kala u mema boli ti mimi bunguchu. Acá negro lo hemos hecho. Corta esa mierda porque te estás pasando. Corta. Dale. Pero sí, los dos viejos estos me salieron bravos. Me salieron bravos. No, es que bueno, voy a dejar ligate makundu. Más ligate makundu estamos la buena voy tichigui. Liga. Entonces, tichigui te amba de caballo. Lo que hablamos para que la gente entienda un poco. Que le puso doble sentido el nombre del caballo, el viejo pendejo este. Es que cuando te puede raro, te puede cuando lo único que va. Abati lego nu, en ese mismo, el lego nu. Bebia falta respeto nu. Ita. Aba wugi hagu chinyo. Buena mujer, no y sugubao.
Entonces yo lo quedé viendo, como te dije, yo cuando ya estaba lejos, le dije, yo que yo sepa, usted solo tiene 3 hijos y hay uno con dudosa reputación. Y luego me contó. Además, lo único que le he dicho es que es porque yo no estoy seguro porque yo no estaba ahí, pero aseguro que el man no es hijo del man. Y si te fijas, ese man no tiene nada de aquel man. Por eso fue que más se enojó el viejo, porque yo le dije que yo sé, Pablo tiene 3 hijos usted y uno con dudosa reputación. La zafa, profundo, man. Y es el que más quería, creo yo. Se moría por ese man el viejo. Sí, hombre. No, fíjate que ya Carlos Kohler, que fue uno de los garífunas, es como Nando Boom en Panamá, es como ese nuevo movimiento que se empezó a generar de reggae, que es el dancehall. Después salieron el reggae, o sea, de reggae salió dancehall, reggaetón, todas aquellas cosas así. Entonces sí, porque ahí todo Guina, cuando DJ Rey, Finajo Rey, mejor dicho, era un tipo que amaba la música, que le gustaba ir a competir entonces es muy bueno para los buenos haberlo buscarle, porque sí, ven que la música hoy en día genera más, porque anteriormente buscaba LP, después cassette, después CD, después memoria, y ahora todo digital. Yo tuve concierto en San Pedro, en el Black and White de San Pedro. Y te digo cuánto me pagaron, te vas a poner a reír. ¿Pagaste, man? 100 lempiras. Licencia de que Chile puede tener 1,000, de porque la licencia. 100 lempiras fue que me dieron en San Pedro. Fui a X0, yo no sé si existe ese video todavía. Oh, con Rala. Con Rala, yo fui a X0. Con Salvita. Canté en el Black de San Pedro. ¿Tú Salvita no? No, solo canté. Oh, okay. Fui al Black and White de San Pedro. Pero ese día la Salvita no puso chores, ¿va? Está bien, el choro, porque la suba, mamá, no la liando. Mandiga, uno está guliando, porque matando. De todo guliando, porque culo, vamos, no se tuviera el lago, pues, bra. No, más si el lago, no hubiera el lago, no, dos no me lo. Dos no me lo, porque aunque le hago venir, pido, segunda, usted está bien, muy a hacer tu problema, no el mío. Entonces, sí, como te digo, canté en el Black de San Pedro, canté en el Black de Ceiba, en el de Ceiba no, en el de Ceiba no, de San Pedro, de Tegucigalpa y X0. Okay. En Limón hicimos como 2 o 3 cosas, te puedo decirte, los 100 lempiras que me pagaron en San Pedro y en Tegucigalpa es un millonario, es una millonada con lo que me pagaron. ¿Cada me lo tanto que pasa? Al 91, okay. 91, todo el 91, parte del 92. Okay. Por el 93 fue cuando yo me fui para Belice. Okay. Entonces, de Belice fue que me vine para acá. Quise continuar en la música al llegar aquí, porque yo estuve con Garífuna aquí. Con Garífuna aquí, dos noches. Son las únicas que yo fui, porque ya cuando yo vi esa gente en Honduras, compa, porque yo me llevaba con Chris. Sí. Más a ti, papi, la niña ya fue tu Chris, bro. Esta gente tiene que estar bien. Sí. Entonces, cuando yo ya los vi aquí, dije, ¿qué es esto? Entonces me invitaron, yo fui a tocar con ellos 2 noches, 100 pesos. Me gané. 100 pesos, o sea, te pagaron. Eran dólares, pues allá eran 100 lempiras. $100 me dieron cada noche, son 200, digamos, ¿no? 2 fines de semana. Dije yo, aquí te vas a morir de hambre queriendo ser músico. Entonces yo por eso decidí mejor. Yo ahí, ese fue mi último, dije yo, yo me hago a un lado, yo no tengo nada que ni quiero saber de música, me voy a dedicar a mi trabajo mejor. Porque no vas a vivir. Garífuna aquí es el conjunto Garífuna más famoso que existió y que hizo dinero. El problema es que el dinero se quedó con los dueños, no con los... ¿Y quién eran los dueños de Garífuna aquí? Los Roches. Los Roches, eran 2 hermanos. O son 2 hermanos. Okay. Esos eran los dueños de Garífuna. Que eso fueron los que hicieron dinero. El que tocaba ahí, el que cantaba ahí. El que más hizo un poquito de dinero fue Cocomán, porque era el único que tenía carro.
que no sé si lo compró de la música o lo compró de su trabajo, pero era el único que estaba más o menos. Y ahí son todos los que tuviste ahí. Después ya cuando se fueron haciendo solos o armaron ya el Garífuna Legacy, entonces yo no sé qué pasó ahí. Pero en la música ahora podés hacer dinero de una u otra manera, tal vez no millonario, pero vas a hacer tu dinerito porque subís tus videos a YouTube, subís acá en las redes sociales, entonces vas a hacer tu parte de dinero. En el tiempo de nosotros, si no era porque vendiste el LP o hicieron conciertos, hubo licencia ya, ahí no había dinero. Pero volviendo en el tiempo de Carlos Cólera, Remolino también estaba, ¿no? Estaba Remolino, eran tres, Remolino, Cólera y Cabeto. Eso, pero la mera pasta de eso siempre fue Cólera. Si ese man no hubiera muerto, ninguno de estos hubiera florecido. Yo te lo digo. Cólera era la mera. Entonces, atrás de ellos venía yo, Alan Dichon, Mentado Phillips de Trujillo, Gatomán creo que se llamaba el otro, algo así, habían unos cuantos. Pero la mera cepa era Cólera, Cabeto, Remolino, Alan Dichon, yo. Hay otros dichos de hermano de Dixon, no sé cómo se llamaba. Pero sí, eran los que más o menos. Y te puedes indicar cómo ves este movimiento ahora que lo han transversado. Primero era Talento Garífuna, ahora pues Raspe, donde la comunidad ladina se ha empoderado, porque algunos dicen que el limura la hicha henga hibi mama la dubiu la henga hibi pinto la sumbi katele but henga ti chumaganu gumagala. So sumbi tikatele se ha venido a, como siempre, cuando hay plata ya, el negro ya no pinta nada, sino que otros son los que tienen que administrar y verla, comer. Yo, para serte sincero, yo como me desconecté de la música, hermano, no sabría decirte a dónde está el principio y a dónde está el final, porque no, yo ya no quise seguir en eso, como te digo, yo no vi mi beneficio. Entonces yo me desconecté. Pero sí, lo que sí yo entiendo de la música ahora, que las generaciones después de nosotros, las generaciones de los 90 para acá, involucraron ya la cultura jamaiquina, que eso no es la cultura del Garífuna. Todo eso que tú miras ahí, que bailan, que raspando, que sexo con ropa, vamos a decirle. Eso siempre fue cultura del jamaiquino, porque yo, desde que yo tengo uso y razón, esta también es jamaiquino. ¿Entiendes? Entonces vinimos. Antes de que te pelicen nomás. Pero también hay gente que pelicen el ita que es jamaiquino. ¿Me entiendes? Entonces. Pues adelante allá ves manigo le tratamos porque el luma que yubu, eso ellos siempre han bailado así. Pero nosotros teníamos un tipo de baile diferente. Un arraigo diferente. Exacto. Pero ahora ya normal más bien vos das pena si vas a bailar ahí, te pones a 2 cuadras de la otra, porque es que puta le pasa a este viejo, así como dijo uno aquel día, ya está viejo. O sea que como quien dice, no vayan, más bien démosle gracias a Dios los que llegamos a esta edad, compa. Y que no se te olvide que tus padres también están viejos, y más viejos que yo. ¿Entiendes? Todo eso da pena ajena cuando nosotros, los que creemos en otro tipo de fundamento, miramos eso, pero yo no voy a ir a hacer el ridículo, porque yo siempre le he dicho, a Moti Berná, la nani edad, y así cuando yo llegué a Honduras aquí a ver el 2015, ahí me invitó una muchachita que voy a raspar, yo no raspo. Ese no es baile para mí. El único raspe que yo hago, imagínate a dónde es. No importa, yo no. Eso para mí, si tú vas a bailar de esa manera con alguien, tiene que ser o tu novia, o tu mujer, o alguien que tú estás enamorando. Eso no es para estarlo bailando con eso, porque eso es sexo con ropa, hermano. A ese falta de respeto. Y también he visto muchas mujeres con un marido bailando eso con otro hombre. Esa es una falta de respeto, pero cada quien decide lo que tiene que hacer con su vida. Ese es el problema tuyo. Definitivamente. ¿Me entiendes? Y problema del hombre que permite eso, porque no guya, yo. Na Chile lido abinas ani bravo, na de no numai, abinas luma amo mutuita. Esa relación ahí hasta ahí llegó. ¿Me entiendes? No tengo que ni siquiera llegar ahí con un video que me manden viendo yo a mi mujer
rozando lo que a mí me pertenece con otro hombre, eso ahí se acabó. Tachile uri todo mundo, ay tú valva mundo, bueno, más de tal, ay no valva mundo, te de botila un poco. ¿Me entiendes? Esa es una falta de respeto, hermano. Ese, como te digo, ese es un baile, es como si vamos a recopilar para atrás. ¿Tú te acuerdas del centímela? Le vamos a decir centímela porque así decía todo el mundo. Cada vez que iba a sonar centímela, todo el mundo buscaba a su novia o a alguien que le gustaba para enamorarla, para bailar con ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos estás sintiendo el cuerpo de otra. Y la muchacha no va tampoco a bailar contigo solo porque sí. Si permite bailar contigo es porque eres su novio, su marido o le gustás. Si no, no va a bailar contigo. Y si baila a batachín y te que todo eso ¿te acuerdas o no te acuerdas? Todo eso se mira. Ella no va a dejar que tú la roces. ¿Por qué? Porque eso es, ¿me entiendes? O sea, el respeto ante todo. Yo me acuerdo un tiempo que yo fuimos a un party con unas primas mías. Entonces pusieron centímela. Tengo grito, no que guabina, nega tú ni tú, si tiene pina ni le pumo. Carne que vos tienes, nega, no puedo bailar eso contigo. Pero carne con carne rozando, algo se va a parar. Yo no voy a permitir que tú me sientas. ¿Me entiendes? Porque, por lo mismo tanto, porque eso, como te digo, fueron cosas de las generaciones de los 90 para abajo, que ya no existió de los 90 para arriba. Este comportamiento de esta nueva generación garífuna ladina, podríamos decir, hay una enorme preocupación, luego me refiero de Niwamua. Creo que hasta la identidad estamos también en ese proceso, porque hay una degeneración bárbara. Como yo siempre he dicho, hermano, y lo vuelvo a repetir, la generación de los 90 para acá es una generación que son inválidas mentales, le vamos a poner de esa manera. Tienen falta de ácido fólico, carecen de identidad propia y de respeto propio. ¿Entiendes? En los tiempos de nosotros, tú no te vas a sentar ni siquiera a hablarle de frente a tu abuelo, tu tío, tu tía, porque existía ese respeto. Y si te atreves, tienes que atenerte a las consecuencias. ¿Me entiendes? Porque aparte de que ese tío tuyo o esa tía tuya te va a dar escarmiento cuando llegues a casa, más te vale que no des quejas, porque también tu mamá te va a dar. Entonces, ahí fue donde se perdió lo bueno del garífuna para agarrar lo negativo, porque en cualquier raza, en cualquier comunidad, en cualquier cultura hay bueno y hay malo. ¿Entiendes? Es como los que llegamos a este país. Aquí hay muchos caminos, pero hay también caminos buenos. Pero la mayoría de nosotros cogemos el malo. ¿Me entiendes? Vas a ver un hombre de 40, casi 50 años con el pantalón en la nalga. Eso se mira horrible en un señor. ¿Me entiendes? Muchachito de 25 para abajo, te lo permito. No es que sea, pues mire bien, va, pero ya después que cogiste 30, hermano, tú andas con el pantalón en el culo. Te falta ácido fólico. O Cindy. ¿Por qué? Porque no es posible que tú no te des cuenta que te ves ridículo. ¿Entiendes? Entonces, si no te das cuenta, pues, te falta un 20 para el peso. ¿Entiendes? Son todas esas cosas que no tenés que hacer o hacerme caso, o si te enojas por la verdad, es porque eres culpable, porque así es. La mayoría de las veces así es. Cuando tú abres la boca para decir verdades, caes mal. Vas a caer mal porque se sienten que la verdad les dio. Porque yo siempre he dicho, la verdad no tiene humildad. Y a ningún gato le gusta que lo arañen. Ponele mente a lo que te estoy diciendo. Ningún gato le gusta que lo arañen, hermano. Entonces, cuando tú vas a abrir la boca para comunicarte con la verdad, sin traficar con la verdad, mucha gente te queda viendo de reojo y caes mal, porque eso es lo que vas a recibir. Si tú entras a las redes sociales ahora,
volviendo a lo de la generación nueva, si hay 2 o 3 muchachas, 2 o 3 muchachos que hacen contenido, pero de esas 3, uno hace contenido positivo, ese no tiene mucho público. La que hace contenido vulgar, traficando con la verdad, mintiendo, usurpando identidad, significa creerse lo que no es. Porque hay mucha gente que no entiende el español, por eso lo estoy llamando. Usurpando identidad es creerse lo que tú no eres, pero tú lo traficas para los idiotas que creen que tú lo eres. ¿Entiendes? Entonces, esa tiene más público, ese tiene más público. Pero si tú te sientas a hablar de cosas positivas, 20, lo más que vas a conseguir. No, me ya te diga, lo catele, lo ligela. Cate buiti, man, pero tem grande cuento para o boule ñeguele. Le dan nebo tatu dante y duna, wane tinho uni tichugu. Bule wane woti dante. Bule la tu. Te mutu. Te ni ubo. Ñeguele, o boule gele. Buli, date tu que la llegué. Entonces, sí, liguete muy, no, liguete para liguear, la diga, estos espacios, esas pláticas entre amigos, es importante, la diga, de una manera u otra, y algunos van a estar de acuerdo, algunos no van a estar de acuerdo, pero de eso se trata. Los políticos dicen que es la democracia, yo le digo que es parte de la vida. Es parte de la vida, exacto. Exacto. No tenés que estar de acuerdo con mi opinión o con mi manera de pensar. Pero si te paraste a escucharlo es porque te dio interés. ¿Me entiendes? Entonces, porque hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo, pero tampoco voy a ponerme a opinar o a hablar. No estoy de acuerdo. Yo te dejo en tu mundo. Si tú crees que eso es perfecto para ti, vive como sea. Como siempre, el tiempo no se equivoca. El tiempo te va a poner en tu lugar. Cualquier cosa que hagamos en esta vida, hermano, el tiempo te dice, ¿estaba cerrado o no estaba? Okay. Solo que, ¿qué hacen las personas cuando lo negativo viene? Buscan culpables. No, lígate. Las mías, Ulises. ¿Entiendes? Sí, ¿me entiendes? Tomás, este buen misil. Misil de agua. Yo soy el brujo mayor, hermano. Entonces, pues, por lo menos da respeto. Porque entonces, por mucho que digan no le tengo miedo a su brujería, tienen miedo, porque la mencionan es porque tienen miedo. Y yo si tengo esa arma, yo la voy a usar. Eso sí, si vos venís a joder conmigo y yo tengo esa arma, yo voy a usar la arma. Así que si tú sabes que yo tengo posibilidad para alcanzar esa arma y venís a joder, porque tú mismo te quieres meter al ataúd, ¿me entiendes? Porque yo siempre le he dicho, sun arma to nuho bugu na yusubu. Anichu bulo yi mag nacho no nai. Pues total, yo voy a usar todo lo que yo tengo. Entonces, cuando yo ya usé todo lo que tengo y no te pude dar, yo empiezo a ver por dónde voy a salir corriendo. Porque mi llegó que tu padre que nunca para mucha no, imposible. Ani me haba, ti primo tan hecha que tu no más para ver. Lu digo que le la voy de medio no. Va a explicar Nani Lugile cómo se manejaba el trabajo de construcción. En el trabajo de construcción hay dinero, pero tú tienes que saber manejar tus finanzas, porque si no, vas a terminar sin dinero. Te voy a explicar cómo trabaja esto, Niel. Yo trabajo con un tipo que él me da los contratos. Al principio del contrato, si es de 50, 40, 30, él me va a dar un 10 o un 15%. Entonces, si estamos hablando de $30,000, 10%, ¿cuánto es? Estos no saben de números. Ok, son $3,000. Hay $10,000 para empezar. Este tipo no me va a volver a dar dinero hasta que el trabajo esté por lo menos al 50%. ¿Qué hago yo, Nielo? Tengo $10,000, tengo 3 trabajadores, ¿verdad, Nielo? Voy a calcular cuánto tiempo vamos a llegar al 50% del trabajo. 2 semanas, digamos. Te voy a dar $2,500 a vos, $2,500 a este, $2,500 a este, $2,500 para mí.
estoy partes iguales, ya. Maneja tu dinero. Semana, a la semana, vale ya una huela. We're not gonna get paid today. ¿Entendiste lo que te dije o te lo explico en español? Porque te lo expliqué en inglés y no hablas español. No, que yo ya no tengo. Ese no es el problema mío. Yo le expliqué, yo tengo mi tuyo, todavía tengo mi dinero. Yo gasté, compré lo que tenía que pagar en mi casa, pagué lo que tenía que pagar, todavía tengo mis $1,500 en mi bolsa para manejarme hasta que yo tenga dinero. Total, para no hacerte el cuento largo, pasó en los 15 días, gané el 50% del trabajo, pum, 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 pum. Ahora, para que este mes me entreguen ese cheque, no es que ya terminamos hoy y hoy me va a dar el cheque. Esta gente trabaja con banco, con procesos, ¿me entiendes? Entonces me dijo, venite el martes y ya voy a tener el cheque, y eso fue el viernes. Samundi, ligue la chile, ligue uno. Aquí en el ni pago. Nega lugi, güey. Te lo expliqué. Te lo vuelvo a explicar. No, que él no quiere saber nada, que él viene dispuesto a cobrar su dinero y que dice, no, hay que arreglar esto de una u otra manera. Bueno, no mío te bien viví. Pues si tú quieres arreglarlo como quieras, con machete, con pistola, con puño, yo estoy puesto para lo que vos quieras. Nacha bien luego la daga. La sabía que no entonces viendo mi abrazo, yo no peleo, yo soy de la calle, hermano. No me andes abrazando. El hombre me abraza para quererme tirar al suelo, ya lava, tío, mucho más. Vamos a tener mucho grito todo tacho por la que estamos. ¿Por tipo Tyson? Yo, Mamá ahí que va. No, ya la yugular, esto de aquí. Yo me que pitbull. Lava como tiene mi prima, salve, porque yo ya estaba dispuesto a arrancarles a mierda. No creas que yo ya estaba con cólera. Que yo no peleo limpio, legal, que yo tuve que morder. Yo peleo con todo lo que yo tengo. Sun le licho yo nunca ni arma tú. Si tú no sabes la tuya, ese es pedo tuyo. Ahora tienes lo que hay. Como ya viniste a pelear, ahora sí ya no te voy a pagar. Y no hay manera que tú quieras conseguir el dinero, a menos que yo decida dártelo. Andate de mi casa. ¿No? Amalí se fue con la cola atrás. Regresó como a las 2 semanas. Y yo tenía el dinero, yo le dije a Tanicha, ahí está el dinero de ese maje para cuando venga. Yo no tengo dinero para vos. No tomo el prima, desde esa vez el tipo, no es que me tiene miedo, pero me respetaba. ¿Me entiendes? Por eso a veces uno tiene que imponer respeto. Y muchas veces en el camino también caes, porque no todo el tiempo triunfar, tenía que tener vivir. Para que me pueda dejar un montón de dicho porque entonces está vergado. No, pagamos todo. Bueno, la